Bueno, buenísimo el trabajo que está haciendo la Fiscalía en todo caso, que se investiga, que se tenga que investigar y que se sancione a los culpables en este caso, pues no, en el caso que exista algún delito. ¿Sí? Perfecto, sí, sin duda alguna. Usted es representante de los trabajadores. Se ha hablado mucho sobre el tema de salarios en el sector público, que hay burócratas dorados y que ganan miles y miles de dólares, $12,000 por un lado, $60,000 por otro lado, aunque vale la pena precisar si estos valores son mensuales o cómo mismo es que se determinan estas cifras por parte de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, abogado Gómez. Bueno, yo creo que desde hace rato se ha intentado hacer una campaña de desprestigio hacia los trabajadores de los sectores estratégicos que han aportado mucho al país, y debo reconocer y ratificar en este medio de comunicación tan importante que no existe en SELEC un jefe de tesorería que gane en Esmeralda $68,000 mensuales, que es la información que se dio y que escandalizó a la opinión pública, porque tengan la seguridad que el propio Comité de Empresas SELEC, la propia Central Unitaria de Trabajadores, hubiéramos puesto este hecho en evidencia hace mucho tiempo atrás. Y tampoco existe el famoso ontólogo que en CENEL, por ejemplo, decían que ganaba en Manaví $12,000, cuando ese valor corresponde a 10 meses de sueldo que no le habían pagado producto de un reclamo laboral que había interno debido a una situación de carácter contractual. Entonces, 12 meses de sueldo son los 12,000, pero no es de manera mensual. Por otro lado, no tenemos un experto en generación en CENEL que gane 10,000, como decía Coavisa. Apenas ese compañero, con todos los años de experiencia que tiene y con su perfil profesional que tiene, gana $3,000, ¿no? De remuneración mensual unificada. Y asimismo, un profesional social que decían que ganaba $8,000 está en 1,218. Entonces, esas son las realidades. Hemos pedido las cifras, hemos pedido las certificaciones y a los medios de comunicación se los estamos haciendo llegar por interno para que justamente este tipo de campaña o de información inexacta que en algún momento se dio, quisiéramos pensar que por error, nos está de alguna manera estigmatizando y poniéndonos frente a Lampa, nos está regalando frente a Lampa el Estado para, de alguna manera, la gente la terminan vacunando. Entonces, en ese sentido, yo quiero más bien ratificarle al país que nosotros los trabajadores, los que estamos en las empresas públicas, los que tenemos contratación colectiva, no tenemos ese tipo de sueldo por un lado, y por el otro, si tienen que ajustarle al nivel jerárquico superior al personal de confianza, que le ajusten. En el caso del sector de telecomunicaciones, pongo un ejemplo del CNT, porque estamos articulados, no existe ningún compañero de la contratación colectiva con el sueldo mayor al presidente. Esos son los de libre remoción. En Petroecuador pasa lo mismo. De la gente que vino, profesionales de Petroamazonas, cuando era privado, pasó a ser parte de Petroecuador y vinieron con los mismos sueldos. ¿Producto de qué? Que hay un acuerdo ministerial del propio Ministerio de Trabajo que reconoció que los trabajadores de Petroamazonas debían venir con los mismos sueldos. Entonces, los de sueldos elevados llegaron a Petroamazonas no por contratación colectiva, sino porque vienen de la empresa privada, y en cambio los pobres trabajadores, 3,000 compañeros que trabajan en la Amazonía en las peores condiciones precarias en su actividad y que le aportan mucho al país, ganan entre $470 y $620. Siempre surgen inquietudes, mi querido. Claro, es falso. Siempre surgen inquietudes a propósito de lo que usted está indicando. Entonces, trabajadores de libre remoción, esos sí han tenido valores por encima de lo que gana el presidente de la República. Sí, en algunos casos, pero en otros casos también tienen menos sueldo que el presidente, pero por ejemplo, le suman las horas extras, le suman el fondo de reserva, le suman las vacaciones, le suman el 13º mensualizado y se pasan de lo que gana el presidente. Entonces ahí está el tema. O sea, al final del día no estamos hablando de sueldos, de un sueldo dorado, de ingresos por contratación colectiva, sino de beneficios sociales que tenemos derecho todos los trabajadores, y que si se carga un montón a la remuneración, al final del día sí se pasan de lo que gana el presidente de la República. Y si quieren ajustar, pueden ajustar. Claro. Quitan el sobretiempo, no se mensualiza el 10º, sino que se acumula, y que no se pague mensualizado al fondo de reserva y se acumule. Entonces habrá gente que va a bajar de ese valor, que en este momento, de ese número de 1,000 personas que supuestamente en las empresas públicas ganan más que el presidente, seguramente haciendo toda esta depuración de los 65,000 que ganaba supuestamente persona. ¿De dónde sale ese valor ¿De dónde sale ese valor de los 60,000, 65,000 dólares mensuales? Porque obviamente cualquiera se pregunta y dice, ¿cómo es posible que salga tanta plata para un solo funcionario? Mire, le cuento, nosotros como trabajadores, después de los 25 años, recibimos alrededor de una liquidación de $70,000. Después de 25 años de trabajo y más, pues, ¿no? Entonces tenemos que esperar 25 años para cobrar eso. ¿Cómo puede ser que un trabajador de nuestro mismo sector gane eso de manera mensual? Estamos averiguando, hemos pedido una certificación. El Comité de Empresa ha hecho lo propio en SELEC. Yo también he hecho lo propio en CENEL, pidiendo certificaciones sobre los sueldos. Por eso yo en CENEL sí le puedo decir que tengo los certificados, tengo los roles y se los puedo enviar con mucho gusto. En SELEC todavía no nos contesta la empresa, pero apenas nos conteste del por qué ese valor se generó,
tenga la seguridad que nosotros le vamos a poder informar a la ciudadanía. Inclusive queremos tener esa información porque estamos pensando en hacer una rueda de prensa del país con documentos en mano para entregarle a la prensa nacional, que de alguna manera ha replicado esta información que es inexacta, que es equivocada, y que en ese sentido vamos a tratar justamente de evitar que se siga legitimando el trabajo de miles de trabajadores de los sectores estratégicos que hemos aportado mucho al país. Por ejemplo, en épocas de pandemia, la gente salió a trabajar, y para que usted sepa, 34 compañeros murieron, muchos de ellos en Guayaquil, en otras provincias del país. Los familiares no recibieron un centavo. Hasta el día de hoy estamos peleando las liquidaciones de ellos. Hay contrataciones colectivas, como la nuestra en CENEL, que dicen que cuestan 500 millones anuales, que no sé de dónde salió esa cifra, lo cual es falso. Y al final del día, para que usted sepa, hay contratos colectivos como el nuestro, que tienen 77 artículos, 80 artículos, pero nos aplican apenas 3 artículos de la contratación colectiva. ¿Cuál es el valor promedio? ¿Cuál es el valor promedio para hacer una suerte de interlocución, mi querido Richard? ¿Cuál es el valor promedio que, por ejemplo, los servidores de CENEL tienen? Bueno, yo podría, dependiendo del rango, pues no podría... No, pero promediando, valor promedio, obviamente, entre los súper grandes... O sea, los compañeros amparados en el contrato hay de todo. Hay compañeros de $700, hay compañeros que tienen $2,000, hay compañeros que tienen $3,000 de remuneración producto de la antigüedad. Conforme ha pasado la antigüedad, conforme sus años de servicio, conforme su expertise, su experiencia, compañeros que tienen 40 años en la empresa, sin duda alguna ellos ganan mucho más de lo que gana un compañero que recién ingresa. Pero hay desde 700 para arriba, ¿no? Para que usted tenga una idea. Y ganan mucho más, sin duda, que los que están en la empresa privada, ¿no? No, claro, y hacemos un trabajo que no lo hacen en la empresa privada, porque cuando se va la energía, muchos de los compañeros, que la gran cantidad que son operativos, son desmembrados en sus brazos, se electrocutan, corren riesgo de su trabajo, no tenemos las herramientas completas, no hay los vehículos. O sea, realmente trabajamos en condiciones precarias. También me hubiera gustado, y vamos a hacer un video, un documental de lo que significa el trabajo de los sectores estratégicos, para que la ciudadanía tampoco nos estigmatice, porque al rato se puede pensar que son un poco de pipones, que no están trabajando, cuando la gente se está arriesgando su vida todos los días. En el caso de Petroecuador, hasta plomo en la sangre, mi estimado. Muchos de esos compañeros se jubilan y a los 5 años se mueren producto del cáncer, por el plomo en la sangre de esa actividad petrolera que realizan y que nadie ve. Toda actividad laboral conlleva niveles de riesgo, sin duda alguna. A propósito que usted está vinculado con lo de CENEL, ¿qué pasa con CENEL? Que hay apagones, se va la energía cada vez y cuando. ¿Ustedes tienen alguna explicación? ¿Conocen algo sobre el tema, abogado Gómez? Bueno, los cortes que se han hecho, algunos que son un poco ya por mantenimientos a nivel de su transmisión y a nivel de SELEC, nos piden que desconectemos a veces ciertos sectores para los mantenimientos que se tiene que hacer. Pero en épocas de lluvia, tradicionalmente es cuando más apagones existen, ¿no? A veces nos falta el tema del mantenimiento, el personal necesario, porque ahí hay otra problemática que a veces los ciudadanos no lo ven. Hay compañeros que se jubilan, salen de la parte técnica y no se reemplazan esos puestos. Entonces tenemos un grupo, pocos compañeros, haciendo esta actividad, ese trabajo que se necesita, que es garantizar el servicio, pero para eso hay que dar mantenimiento, para que las líneas de alguna manera estén pues libres de cualquier tipo de polvo, de situaciones que puedan en el momento de lluvia originarse algunos apagones. Hay otros que se dan producto de las aves, que a veces que se ponen en la subestación y se va la energía, y hay otros que son de mantenimiento, o sea, se corta el servicio en ciertas horas, que a ratos la gente al final le afecta, pero es para justamente precautelar, darle el mantenimiento preciso y que con eso pues a futuro no se vaya la energía. Estamos corriendo. Le preguntaba esto, Richard, porque estaba viendo una información. Me parece que en algunos sectores del sur de la ciudad se va cada rato la energía eléctrica. Esos apagones imprevistos y regresa por ahí mismo, se vuelve a ir después de una hora, vuelve a regresar en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Es por eso la preocupación de muchos ciudadanos, porque usted sabe, hombre vinculado al sector, en estos golpes de voltaje se pueden dañar muchos artefactos eléctricos. Claro, bueno, yo voy a revisar igual, puedo pedir información de lo que está pasando en el sur con las subestaciones que están allá, a ver si el tema es local. A veces también hay transformadores que tienen una capacidad, la gente en el sector consume un poco más, producto de también, ahorita prendemos los aires y todo, en Guayaquil se está, yo estoy ahorita en Quito, pero en Guayaquil se vive un calor infernal y todos lo sabemos. Entonces, si todo el mundo prende el aire, al final del día la capacidad del transformador no da, se dispara, claro, y hay que efectivamente ir a reponer el servicio. Entonces, puede pasar temas como eso, y eso se haría analizando el tema de la carga, claro, y cambiando de un transformador con más capacidad, ¿no? Habría que ver, yo voy a pedir cuidado, don Richard, se me pone al nivel del ex ministro Fernando Santos Alvite. No, jamás. Cuidado. Nosotros lo criticamos duramente. Cuidado, estimable. A propósito de eso, de los acondicionadores de aire y todo lo demás. Y en ese gobierno, mi estimado, para que tenga una idea, de CENEL se llevaron $470 millones de nuestras cuentas. Ahí hay otro problema.
A veces decimos, las empresas tienen recursos. Claro, hemos dado millones de recursos, miles de millones del sector estratégico al país, pero tampoco nos han devuelto mucho de ese recurso que se han llevado, que la empresa lo necesitaba para poder invertir en proyectos justamente de distribución, de mejorar la calidad de servicio. Entonces, a ratos me decían en una entrevista anterior, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cómo mejorar técnicamente las empresas si contratamos una administración internacional? Le digo, ustedes pueden poner a alguien de Harvard, de la NASA, de Marte, pero si el Estado sigue manejando y metiéndole la mano, como le mete la mano al IES, para llevarse en compra de bonos todos los gobiernos que han pasado, entonces al final del día nunca vamos a salir adelante. Ahí está el problema de CNT, que no puede ser competitivo, porque en el gobierno de Lenín Moreno en esos 4 años se llevaron 500 millones de dólares de las arcas de CNT. No reinvirtieron en tecnología, no reinvirtieron, y nosotros lamentablemente no administramos. Podemos ser voces críticas, pero al final del día es muy difícil que nos escuchen cuando nosotros no gobernamos el país. Cambiemos de tema, porque la verdad cada vez que nombro al exministro se me daña el estómago, no lo soporto, créalo mi querido abogado Gómez. Estamos iguales. Reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿cómo van? ¿Cómo se están canalizando? ¿Cómo está sobre este seguro que algunos me da la impresión lo quieren liquidar, pero rapidito? Han hecho, mi estimado, han blindado las cosas, de alguna manera han hecho un andamiaje jurídico para convertir al seguro en lo que hoy es, un elefante que camina lento frente a las necesidades amplias de los afiliados. Y digo esto porque hay una resolución 535, pongo un ejemplo, que centralizó todo. Talento humano, necesitamos un médico. ¿Por qué las citas médicas se retrasan? Porque no hay personal, mi estimado. Se jubilan 600 personas al año o se retiran de la institución y esos puestos no se reemplazan. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa resolución 535 aprobada en otro consejo directivo, que estamos planteando reformarla, ojo, mi equipo está trabajando en una reforma para descentralizar y desconcentrar ese tipo de decisiones de contratación de médicos y personal de salud en los hospitales por un lado. Por el otro lado, desconcentrar el cambio de equipo. A usted se le daña un tomógrafo y hay realidades que la gente debe conocer. Yo he recorrido 33 hospitales, he hecho mis informes técnicos de fiscalización, ha habido cambios de gerentes en algunos casos cuando ha sido falla los gerentes, pero también hay herramientas como esta que han centralizado justamente las decisiones para cambiar los equipos. Entonces, para cambiar un tomógrafo en el IES es una tortura china. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día no arreglamos, no sustituimos por toda esta tramitología interna creada por la 535, entonces nos vamos y lo que hacemos es terminar derivando al prestador externo, que no digo que no exista, no tengo nada en contra de los prestadores externos, debería ser un apoyo al IES, pero no que terminemos derivando el arreglo de la muela, una cirugía básica, todo terminamos derivando, porque no hay y porque todo está centralizado, y eso hay que descentralizarlo a través de una reforma a esa resolución 535, en la cual estamos trabajando en la Fiscalía de la Seguridad. Exactamente, ¿por qué no se puede tumbar ese blindaje del cual usted está hablando para convertir en una suerte de elefante, un paquidérmico que no puede caminar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Oiga, esa 535 es una estructura, es el libro de Petete, es un libro de este porte, ¿no? Entonces, hay que cambiar ciertas cosas puntuales porque a veces por quererlo todo, nos vamos al todo nada y quedamos en nada. Entonces, usted sabe que también hay rotación en las autoridades a veces. Entonces, la intención nuestra es dejar, en el tema al menos del talento humano y en el tema del cambio de los equipos, que no se demoren lo que hoy se demora, 4 y 5 años para cambiar un equipo en un hospital. Esto debería ser mucho más rápido. Pero este cambio, ¿de quién depende directamente? ¿De ustedes? ¿Del Consejo de Administración, directivo, sí? Del Consejo Directivo. Uno de los vocales tendría que proponer y nos hemos tomado esta tarea de nosotros proponer esto, como hemos propuesto algunas cosas más, ¿no? Hemos propuesto, por ejemplo, la desconcentración y centralización del seguro campesino, donde prácticamente es un seguro especializado que debería manejarse sus propios recursos, su propio talento humano, su propia parte financiera, pero siempre termina dependiendo de la oficina matriz del Instituto Ecuatoriano acá en la capital. Entonces, eso tiene que estar desconcentrado en los coordinadores que existen en las provincias y con eso pues darle una atención de calidad en cada una de las provincias y no concentrar el poder, que eso es lo que se ha hecho lamentablemente anteriormente y que estamos tratando de desbaratar. Y por otro lado, mire, ya llegan las ambulancias ahora en junio, hay cosas también importantes que manifestar. Compramos el año pasado la OPS, te van a llegar 123 ambulancias, con eso se va por lo menos a reparar. Muchas de las capitales de provincias no tienen ambulancia y tenemos que andar rogando al cuerpo de bomberos en estos momentos. Ya van a llegar, una compra que se hizo internacional y así mismo vamos a comprar la medicina y en eso estamos de alguna manera en consenso con los vocales del Consejo Directivo actual. Entonces, otro de los temas, el año pasado recién, mi estimado, que hay las cosas que no se entienden, pues en septiembre nosotros creamos el reglamento para vender los bienes de la institución improductivos. Hay bienes que nos cuestan todos los años pagando las tasas, arreglando la maleza, medio pintando, y esos bienes deberían venderse. ¿Por qué no se han vendido? Le cuento, porque no había un reglamento. Tenemos 500 millones en bienes y no ha habido un reglamento. Ya lo tenemos en septiembre,
ya están en ejecución algunos temas para ver si este año se venden por lo menos una parte de esos bienes y se recuperen algo, liquidez para el fondo de pensiones, porque esto iría directo a fortalecer el fondo de pensiones tan venido a menos, porque ahí es donde le mete la mano el gobierno, los gobiernos de turno. Esa era la siguiente pregunta, abogado Gómez, de manera directa. ¿Tiene plata o no tiene plata el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Están en riesgo el seguro de pensiones, el mismo seguro médico? ¿Cómo mismo es la cosa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Porque después le voy a hacer otra pregunta dependiendo de lo que usted nos conteste, Richard. En el BIE, le cuento, hay un consejo directivo adicional. Nosotros no votamos, por ejemplo, si me preguntara a mí, yo no he dado un solo voto para que le compren bonos a ningún gobierno. Porque ya el gobierno, los gobiernos de turno, perdón, en bonos tenemos invertido cerca de 12.000 millones en bonos del Estado. Y la deuda que suma el 40% del seguro campesino y otras deudas más en salud, le deben al IES aparte alrededor de 14.000 millones. Entonces estamos hablando de una deuda de 26.000 millones con los afiliados entre bonos y deuda. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El fondo de pensiones efectivamente tiene alrededor de 5.000 millones de dólares, cuando ese fondo debería tener por lo menos unos 15.000, 20.000 millones. Ese es un tema de preocupación, pero la preocupación real no está solo en lo que tenga ese fondo de pensión. El problema es que si seguimos, por ejemplo, lo que nos pasa hoy, actualmente, para pagar las pensiones jubilares este año 2024, nosotros requerimos de cierto número de 3.200 millones, digamos, al Estado, al presupuesto general del Estado, del 40% que tiene que darnos el Estado. Y el Estado dice, no, yo tengo 2.000, entonces te voy a dar 2.000. Entonces, esos 1.700 de diferencia aproximadamente, ¿de dónde cree que lo vamos a sacar? No podemos dejar de pagar a los jubilados. Entonces, vamos al BIES, le pedimos desinvertir y vienen esos 1.700 millones acá. Entonces ya no va a haber 5.000 millones. Entonces ahora baja a 3.300 millones. Y así sucesivamente, en medida en que el Estado no asuma su responsabilidad legal, constitucional, con el IES y le aporte el 40%, entonces, claro, el fondo de pensiones se sigue afectando producto de la deuda histórica que tiene el Estado con nosotros, pero también del hecho de que anualmente no ha habido ningún gobierno, y este tampoco lo ha hecho, de decir y reconocer la totalidad de lo que manda la ley sobre el 40% para pagarle las pensiones a nuestros jubilados. Entonces, ahí hay un problema. ¿Sí? Ya. El número de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo a la relación histórica, cada vez es menor. Pregunta, viene la consulta, el trabajo por horas. ¿Desde qué valor se puede afiliar a una persona al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, abogado Gómez? Bueno, con lo que está planteado en la consulta popular, más que certeza, tenemos las mismas dudas. Y las preguntas que usted me hace, yo también me las he hecho. Y una serie de preguntas más en torno a la contratación por hora. Yo no sé, bueno, desde qué valor por hora, cómo le van a descontar si alguien trabaja 2 horas en sector, digamos, y trabaja 10 días al mes. Sobre ese valor va a aportar al IES, cuánto va a aportar al IES. Son temas que no se han dicho, ¿no? Aquí hablamos de la contratación por hora. Cortito, agrego. Porque claro, se habla de pagar en el contrato por horas todos los beneficios de ley, pero está bien que se reconozcan todos los beneficios de ley, pero no solamente en el aspecto económico, sino que se trasladen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque para usted no le ha de escapar que en muchas empresas ocurre aquello. Yo te pago todo lo de ley, sí, pero no te afilio al Seguro Social. Eso por un lado, por la trampa de los empleadores, pero también de los trabajadores, hay que ser sincero. Acabamos de aprobar una resolución, la sub-24, que le llamó el presidente del Consejo, de manera unánime, para que los jóvenes se puedan afiliar. Pero yo ahí tengo una preocupación que es real, y no es que yo haga oposición o que soy medio negativo, yo soy súper positivo, pero creo que en la medida en que nosotros recuperemos la imagen, el prestigio de la institución, yo tengo compañeros que a ratos terminan en un hospital, algún familiar, me llaman, me dice, Richard, puta, ayúdame hermano, a ver si lo trasladan a mi pariente. O sea, medio ingresó a un hospital, al Teodoro Maldonado, a Los Ceibos, a cualquiera de estos de aquí en Guayaquil, o acá en Quito, al Secán, cualquiera. Los mismos afiliados plantean que los manden un prestador externo, porque no hay confianza en la seguridad social. Entonces, esa confianza debemos ir a la par recuperándola para que también la gente se sienta empoderada y sienta que al afiliarse al Seguro Social va a tener las prestaciones adecuadas. Pero en este momento la salud, que es nuestra cara hacia la ciudadanía, no estamos bien y hay que decirlo. Por ejemplo, nos sujetan y hablamos de autonomía porque los afiliados nos llenamos la boca a decir que somos los dueños del seguro, y no somos los dueños del seguro, porque estamos atados en una serie de normas que la gente tiene que entender que tenemos que cumplir, si no vamos a tener que asumir la responsabilidad. Por ejemplo, ¿cómo puede creer que en el CERCOP haya 1 o 2 empresas catalogadas, que las únicas proveedoras de medicina, en el IFA, en el IGE, en el IES, en el ISPOL, en el MSP, y cuando le hacen la orden de compra directo, porque así lo manda la ley de contratación pública, no hay otra forma de evadir aquello, se compra la medicina y recibimos los gerentes de hospitales que en las visitas me lo han comentado,
dicen, no te puedo entregar la medicina porque la producción no me alcanza, entonces te voy a entregar en 10 meses, en 12 meses, en 18 meses, y lo que le queda allí es aceptar la buena voluntad del proveedor cuando le dé la gana entregarnos la medicina, mientras el resto tiene que esperar. Entonces, por eso es que ahora el Consejo Directivo ha tomado en cuenta de hacer a través del UNOPS o la OPS una compra internacional. Bueno, no será una solución a corto plazo, a mediano o largo plazo, para poder estoquear los hospitales durante unos 2 o 3 años y no tengamos estas preocupaciones que donde recorremos hospitales, falta de medicina, falta de insumo, falta de gente, la misma historia de siempre en todos los hospitales, y eso hay que cambiarlo. Con la reforma de la 535 y con una compra que permita estoquear los hospitales y una reforma también que permita cambiar los equipos obsoletos de algunos hospitales que no sirven y que deberíamos ya no ir al prestador, no seguir desangrándonos con $1.000 millones, que 900 millones se hicieron el año pasado en prestadores externos, sino con eso repotenciar los hospitales y aumentar la capacidad resolutiva en bien de los afiliados. Ahí vamos a recuperar la imagen, mi estimado, y yo creo que ahí la gente también va a sentir la necesidad de exigir que su patrón lo afilie a la seguridad social. Pero lógico, aquí muchos pierden la perspectiva de lo que significa el seguro social. Todo el mundo llega para viejo. Yo ya estoy preocupado porque me faltan 5 años para jubilarme. No sé si vivo para jubilarme y si voy a alcanzar ese billete que ahora cada vez es más escaso. Sería bueno tenerlo aquí en los estudios para conversar de manera mucho más amplia. Estamos castigados por el tiempo, mi querido abogado Gómez. Un placer haberlo tenido aquí en los estudios, en Radio Sucre. Cualquier momento a las órdenes, ahí estamos para conversar. Gracias. Perfecto. El abogado Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.